Bienvenido a Sombras Escalofriantes. Antes de adentrarte en la oscuridad, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nunca se sabe quién más podría estar ahí contigo. Ahora guarda silencio, baja la luz, porque lo que estás a punto de oír no debería contarse. La primera señal es el silencio. No el silencio normal de una carretera despejada. No ese silencio limpio que conoces cuando llevas 3 horas conduciendo y la radio se ha quedado sin señal y el mundo exterior parece haberse disuelto en la oscuridad. No, hablo del otro silencio, el que llega de golpe, sin aviso, como si algo enorme acabara de apagar un interruptor. El que te hace levantar el pie del acelerador sin saber por qué, sin haber visto nada, sin haber escuchado nada. Solo sientes que debes parar. Marcos llevaba 17 años conduciendo camiones de larga distancia cuando me contó esto. Era un hombre grande, de manos gruesas y voz tranquila, el tipo de hombre que no se altera fácilmente. Había cruzado la meseta cientos de veces. Había dormido en áreas de servicio desde Burgos hasta Almería. Había visto accidentes, había visto animales muertos en la carretera, había visto cosas que prefería no recordar. Pero había una noche, me dijo, una noche específica en la N2, a la altura de Guadalajara, que cambiaba completamente cada vez que trataba de explicarla. Eran las 3:42 de la madrugada. Lo recuerda con esa precisión porque miró el reloj justo antes. Las luces del camión iluminaban unos 200 metros de asfalto mojado delante de él. Había llovido esa tarde y el suelo aún reflejaba la luz como un espejo negro, partido por la línea discontinua del centro. A su izquierda, campos. A su derecha, más campos. Ninguna casa, ninguna gasolinera, ninguna señal de vida humana en kilómetros. Solo él, el motor y la carretera que se tragaba sus propias sombras. Y entonces lo vio. O más bien, lo sintió primero. Esa sensación específica, esa que los camioneros veteranos describen como la presión. Como si el aire dentro de la cabina cambiara de densidad de repente. Como si algo que no debería estar ahí llevara un rato acompañándote en silencio y acabara de decidir que ya era suficiente de esconderse. Marcos redujo la velocidad sin pensar. Sus manos lo hicieron solas. Y en el margen derecho de la carretera, justo donde la luz de sus faros alcanzaba su límite más lejano, había una figura de pie, quieta, perfectamente quieta. El tipo de quietud que no es descanso, sino espera. Era una mujer. O al menos tenía la silueta de una mujer. Pelo largo, oscuro, que le caía sobre los hombros. Ropa clara que parecía mojada, pegada al cuerpo. De pie en el arcén, con la cara vuelta hacia la carretera, hacia él. Marcos pensó, autoestopista. Pensó, accidente. Pensó, alguien necesita ayuda. Pero no paró. Me lo dijo con una mezcla de vergüenza y alivio que le resultaba incómoda todavía, años después. No paré, me dijo. Pasé a su lado a unos 40 kilómetros por hora, porque había reducido sin querer, y al pasar junto a ella, no levantó el pulgar. No agitó los brazos. No hizo ningún gesto de llamar la atención. Solo me miró, solo siguió mirándome, y yo miré por el retrovisor. La figura no estaba. No se había movido hacia los campos. No había cruzado la carretera. No había desaparecido hacia la oscuridad de la cuneta. Simplemente ya no estaba. El arcén estaba vacío. La carretera estaba vacía. Y Marcos condujo los siguientes 40 kilómetros sin apartar los ojos del retrovisor. Nunca encontró una explicación. Eso es lo que más le perturbaba, me dijo. No lo que vio, sino el hecho de que hay cosas en la carretera nocturna para las que no existe explicación, y que los camioneros lo saben.
Lo saben desde el primer año, desde la primera noche larga, desde la primera vez que ves algo que no debería estar ahí y entiendes, en lo más profundo de ti, que la carretera tiene sus propias reglas y que esas reglas no están escritas en ningún manual. Esto es lo que nadie te cuenta sobre conducir de noche. Hay una soledad específica de la cabina de un camión a las 4 de la madrugada que no se parece a ninguna otra soledad del mundo. No es la soledad tranquila de tu habitación. No es la soledad melancólica de un aeropuerto vacío. Es una soledad activa, es casi viva, que pulsa a tu alrededor, mientras el motor ruge y los kilómetros pasan y el mundo entero duerme excepto tú. Excepto tú y lo que sea que comparte contigo la oscuridad de la carretera. Los camioneros tienen un nombre para ese estado. Lo llaman la hora del lobo. Las 3 de la madrugada, más o menos, cuando el cuerpo humano está en su punto más bajo de alerta, cuando los sentidos empiezan a traicionarte de formas sutiles y no tan sutiles, cuando la fatiga se convierte en algo parecido a la alucinación, pero diferente, cuando ves cosas que quizás están ahí y quizás no, cuando la línea entre lo que es real y lo que inventa tu cerebro agotado se vuelve tan fina que ya ni siquiera sabes si importa distinguirla. Pero hay algo que los camioneros también saben y que raramente confiesan en voz alta, que algunas de esas cosas están ahí de verdad. Javier tenía 41 años cuando empezó a conducir la ruta Madrid-Sevilla 3 veces por semana. Era el trabajo que había encontrado después de que su empresa anterior cerrara, y aunque no era lo que había imaginado para su vida, pagaba bien y le daba tiempo para pensar. Demasiado tiempo, dirían algunos. El tipo de tiempo que llena los espacios entre pensamiento y pensamiento con cosas que normalmente no dejarías entrar. La primera vez que paró en el área de servicio de la Carlota fue un miércoles de noviembre, pasadas las 2 de la mañana. El área de servicio estaba casi desierta. 2 camiones aparcados en el fondo del área de pesados, uno con las luces de posición encendidas, el otro completamente oscuro. Una furgoneta blanca cerca de la entrada. La cafetería cerrada, aunque las luces del interior seguían encendidas. Ese tipo de luz fría y blanca que hace que los lugares parezcan más vacíos de lo que están. Javier aparcó, bajó a estirar las piernas, fue al baño. El baño de las áreas de servicio de madrugada tiene una acústica peculiar. Cada sonido rebota en las baldosas con una claridad casi ofensiva. Sus propios pasos sonaban demasiado fuertes, el grifo demasiado fuerte, el zumbido de los fluorescentes demasiado constante. Fue entonces cuando escuchó la voz. Venía del exterior, apagada por los muros, pero claramente una voz humana, una voz de hombre. Hablando con calma, con el ritmo de quien lleva mucho rato contando algo, no gritando, no pidiendo ayuda, solo hablando, con la serenidad de una conversación normal. Javier salió del baño. La voz venía del camión oscuro, el que estaba completamente apagado, sin luces de posición, sin ninguna señal de que hubiera alguien dentro. Se quedó un momento en el aparcamiento, escuchando. La voz continuaba, uniforme, sin pausas para que respondiera nadie. Se acercó despacio. Cuando estaba a unos 3 metros del camión, la voz se detuvo. Silencio absoluto. Javier esperó. Quizás 1 minuto, quizás 2. Nada. El camión seguía oscuro, quieto. Ningún movimiento, ningún sonido, como si nunca hubiera habido nadie. Como si la voz hubiera sido suya propia, reflejada de alguna manera extraña por el ambiente. Volvió a su camión. Cerró la puerta. Miró por el retrovisor hacia el camión oscuro. Y en ese momento, en la ventanilla del conductor de ese camión, vio una silueta.
Una forma oscura, sin rasgos que pudiera distinguir a esa distancia, que lo estaba mirando. Arrancó y salió del área de servicio sin esperar más. A la mañana siguiente llamó a un amigo que también conducía esa ruta. Le describió el camión, la matrícula que había podido leer parcialmente. Su amigo guardó silencio un momento. Luego le preguntó si estaba seguro de la matrícula. Javier dijo que no completamente, que había sido de noche. Su amigo le dijo que un camión con esa matrícula parcial había tenido un accidente en esa misma área de servicio hacía 3 años. El conductor había muerto dentro de la cabina, y que desde entonces, de vez en cuando, otros camioneros decían que lo veían aparcado ahí. Javier no volvió a parar en La Carlota. No volvió nunca más. Pero eso no fue lo más perturbador de la historia. Lo más perturbador fue lo que le contó su amigo antes de colgar. Que no era el único al que le había pasado algo similar en esa área. Que había al menos 6 camioneros que él conocía que habían tenido experiencias que no podían explicar. Y que todos ellos habían tomado la misma decisión. No contarlo. Porque cuando eres camionero y cuentas ese tipo de historias, hay 2 cosas que pueden pasarte. O no te creen, o sí te creen. Y si sí te creen, entonces la pregunta que siempre sigue es la más incómoda de todas. ¿Y por qué sigues conduciendo de noche? La respuesta, claro, es siempre la misma. Porque hay que pagar las facturas. Porque la carretera es lo que sabes hacer. Porque a pesar de todo, a pesar de las noches largas y el cansancio y las cosas que ves y que preferiríamos no haber visto, hay algo en el asfalto que se mete en la sangre. Una especie de adicción tranquila al movimiento, al horizonte que siempre retrocede, a la sensación de que estás entre 2 lugares y por tanto en ninguno. Suspendido. Fuera del tiempo. Los camioneros son, en cierto modo, los últimos nómadas del mundo moderno. Y los nómadas saben cosas de la oscuridad que los sedentarios nunca aprenderán. Hay una estadística que las autoridades no publican con demasiado énfasis. En España, cada año desaparecen entre 500 y 700 personas en circunstancias que nunca se resuelven del todo. No hablo de personas que se van voluntariamente. No hablo de casos que se cierran. Hablo de casos abiertos. De personas que se suben a un coche, a un tren, a un autobús, o que simplemente salen a caminar por una carretera secundaria y no llegan a ningún lado. Y una parte significativa de esas desapariciones ocurre cerca de carreteras. Y una parte significativa de esas desapariciones ocurre cerca de carreteras. No en las grandes autopistas iluminadas, llenas de tráfico constante. No donde hay cámaras, peajes y luces que nunca se apagan. Ocurre en los tramos secundarios, en las nacionales antiguas, en las rectas interminables donde puedes conducir 10 minutos sin cruzarte con nadie. Ahí es donde pasan cosas. Eso es lo que me dijo Marcos antes de quedarse en silencio un buen rato, mirando su café como si dentro hubiera algo que no quería ver del todo. Pensé que ya había terminado, que la historia era esa, otra más de carretera, de cansancio, de sugestión. Pero entonces levantó la vista y añadió algo que no me había contado al principio. Lo de la mujer no fue lo único. Lo dijo sin dramatismo. Eso fue lo peor. Porque cuando alguien intenta asustarte, notas el esfuerzo. Pero cuando alguien recuerda, el tono es distinto, más plano, más pesado. 2 semanas después, continuó, volví a pasar por ese mismo tramo. La misma ruta, la misma hora. No fue casualidad, dijo. Las rutas se repiten. La carretera te acostumbra a ciclos, a lugares que vuelven, aunque no quieras. Eran otra vez cerca de las 4 de la madrugada.
Otra vez lluvia reciente. Otra vez el asfalto reflejando los faros como un espejo roto. Y otra vez la sensación, la presión. Pero esta vez no redujo la velocidad. No quería mirar, me dijo. Eso es lo que haces cuando ya has visto algo una vez. Intentas convencerte de que si no miras, no existe. Apretó el volante y mantuvo la vista fija en la carretera. Ni al arcén, ni al retrovisor, solo al frente. Y entonces pasó. Algo golpeó la parte lateral del camión. No fuerte, no como un impacto. Más bien, como si alguien hubiera apoyado la mano. Un arrastre breve o un contacto, lo suficiente para que el sonido atravesara la cabina. Marcos no frenó, no miró, pero su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Lo sabía con una certeza que no podía explicar. Había alguien fuera, corriendo a su lado, a la velocidad del camión. Durante unos segundos que se le hicieron eternos, sintió esa presencia acompañándolo, paralela, pegada al lateral, como si algo intentara mantenerse a su ritmo. Y entonces, un golpe seco en la puerta del copiloto. 3 veces. «No mires», se repitió en voz alta. «No mires», pero todos sabemos cómo funcionan esas cosas. Todos sabemos que al final, miras. Giró la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío, pero la ventana estaba empañada. No por dentro, por fuera, como si alguien hubiera respirado contra el cristal desde el exterior, como si hubiera una cara. Justo ahí, muy cerca, demasiado cerca. Marcos pisó el acelerador. El motor rugió más fuerte, el camión vibró y la carretera empezó a deslizarse más rápido bajo las ruedas. Y entonces, en el retrovisor lateral, lo vio. No claramente. Nunca claramente. Pero lo suficiente. Una figura, corriendo, siguiendo el camión durante unos metros más, hasta que de repente se quedó atrás. No porque se detuviera, sino porque se desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Marcos condujo sin parar hasta la siguiente estación de servicio. No recuerda cuánto tardó, no recuerda si había tráfico, no recuerda nada de ese tramo. Solo recuerda que cuando se bajó del camión no miró la puerta del copiloto. No quería ver si había marcas. No quería saber. Se metió dentro, pidió café y se quedó sentado hasta que salió el sol. Cuando terminó de contarme esto, volvió a quedarse en silencio. «¿Y qué crees que era?», le pregunté. Negó con la cabeza. «Eso es lo que no entiendes», dijo. «El problema no es saber qué es». Hizo una pausa. «El problema es darte cuenta de que, sea lo que sea, sabe lo que haces, sabe por dónde vas, sabe cuándo vas a volver». Se inclinó un poco hacia mí, y a veces no está esperando en la carretera. A veces ya está dentro del camión. Antes de que arranques, antes de que mires el asiento del copiloto, antes de que te des cuenta de que no estás solo, nunca lo estás, no a las 4 de la madrugada. Marcos no volvió a hablar durante un buen rato después de decir eso. No porque hubiera terminado la historia, sino porque parecía estar decidiendo si debía continuar. Y eso, créeme, es peor, porque cuando alguien duda en seguir contando algo, normalmente es porque lo que viene después ya no es solo raro, es peligroso de recordar. «Hay otra cosa», dijo al final sin mirarme. «Esto no se lo cuento a casi nadie». Se frotó las manos, como si intentara entrar en calor, aunque el bar no estaba frío. Después de aquella noche, empecé a hacer algo que nunca había hecho. ¿El qué? Antes de arrancar, miraba el asiento del copiloto. Sonó casi ridículo. Casi, pero no lo era. Siempre, continuó, aunque estuviera cansado, aunque tuviera prisa. Abría la puerta, me subía y miraba. Silencio.
Y durante semanas no había nada. Lo dijo con una especie de alivio incómodo. Hasta que una noche sí lo hubo. No me miró cuando lo dijo. Y yo tampoco dije nada. Porque ya sabía que si hablaba, rompería algo. Fue en Zaragoza. Área de descanso pequeña, de esas donde solo paran los que conocen la ruta. Aparqué, dormí un par de horas, y cuando me desperté eran las 3:00 otra vez. La hora del lobo. Encendí el motor, todo normal. Todo como siempre, y entonces hice lo de siempre. Mirar el asiento. Al principio pensé que era una chaqueta. Se detuvo. Algo oscuro, encogido contra la puerta, como si alguien hubiera dejado ropa ahí. Pero no recordaba haber dejado nada. Me incliné un poco más, para verlo mejor. Otra pausa, más larga. Y entonces se movió. No fue un movimiento grande. No fue brusco. Fue un ajuste. Como cuando alguien cambia ligeramente de postura sin despertarse del todo. Marcos cerró los ojos un segundo, como si volviera a estar allí. No levanté la cabeza. No grité. No hice nada. ¿Qué hiciste entonces? Le pregunté, aunque casi no quería saberlo. Arranqué, así, sin más. Con... ¿Eso ahí? Asintió. Porque en ese momento entendí algo. Se inclinó un poco hacia mí otra vez, que si lo miraba, iba a reconocerlo. Sentí un escalofrío. ¿Reconocerlo? Sí. Silencio. Y hay cosas que es mejor no reconocer. El bar estaba completamente en silencio en ese punto. Incluso el camarero parecía haberse quedado quieto, como si también estuviera escuchando. Conduje, continuó, durante horas, sin mirar a la derecha, sin encender la luz interior, sin hacer absolutamente nada que implicara ver qué había en ese asiento. ¿Y seguía ahí? Sí. No dudó. Lo sabía. No porque lo viera, sino porque la cabina no estaba igual. El aire cambia, dijo, ¿no? Como aquella noche, la presión. Me miró por primera vez desde que había empezado esta parte. Pero más cerca, es mucho más cerca. Tragué saliva. ¿Y qué pasó? Marcos dejó escapar una pequeña risa seca. Pasó que, en algún momento, dejó de estar. ¿Cómo lo sabes? Porque la presión desapareció, así, de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Y entonces, paré. Se quedó callado unos segundos antes de seguir. Paré en el arcén. Encendí la luz y miré. Silencio. No había nada, nada fuera de lugar, nada que indicara que alguien o algo hubiera estado ahí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que encontró después. Cuando bajé del camión, dijo en voz más baja, vi marcas en el polvo de la puerta del copiloto. Marcas largas, como dedos, como si alguien hubiera estado apoyado ahí, desde dentro. Y entonces entendió algo más. Algo que, según él, es lo que de verdad le hizo cambiar. No siempre están fuera, volvió a mirarme. A veces entran cuando duermes. El silencio que siguió a eso no fue incómodo. Fue denso. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Como si algo invisible estuviera escuchando también. ¿Y sigues conduciendo?, le pregunté. Marcos asintió despacio. Sí. ¿Por qué? Se encogió ligeramente de hombros. Porque al final te acostumbras. Esa respuesta debería haber sido tranquilizadora. Pero no lo fue, en absoluto. ¿Y nunca ha vuelto a pasar? Marcos tardó en responder. Demasiado. No de esa forma, dijo al final. Otra pausa. Pero hay algo más. Claro que lo había. Siempre lo hay. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, se inclinó aún más. Nunca ajusto el retrovisor del copiloto. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Y entonces dijo la frase que, sinceramente, ojalá no hubiera escuchado. Porque una vez lo hice, hace silencio absoluto. Y vi algo sentado detrás de mí, no en el asiento. Detrás, donde no debería haber nadie.
donde no cabe nadie. Su voz bajó hasta casi un susurro. Y no me estaba mirando a mí. Hizo una pausa final. Estaba mirando hacia adelante, hacia la carretera, como si estuviera esperando que alguien más apareciera. Marcos se quedó mirándome después de decir eso. No con miedo, no con tensión, sino con esa especie de calma extraña de quien ya ha cruzado una línea y sabe que no hay forma de volver atrás. Pensé que había terminado ahí, dijo, que lo peor ya había pasado. Pero no, nunca es así, porque la carretera no funciona como una historia. No tiene principio, nudo y final. Tiene bucles. Al principio solo eran cosas pequeñas, continuó. Detalles, cosas que podrías ignorar si quisieras. Y eso es exactamente lo que hizo, ignorarlas. Empecé a notar que algunos tramos no cuadraban. ¿Cómo que no cuadraban? Que tardaba más de lo normal, o menos. Que miraba el marcador de kilómetros y no tenía sentido. Que una curva aparecía antes de donde debería, o después. Se encogió ligeramente de hombros. Al principio pensé que era cansancio. La explicación fácil, la única que te permite seguir. Pero luego empezó a pasar otra cosa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Empecé a ver coches. Eso no sonaba raro. No en una carretera. Coches que no estaban antes, ni después. ¿Qué quieres decir? Que aparecían de repente en el retrovisor, muy cerca, demasiado cerca, como si llevaran rato pegados a mí, pero sin haberlos visto llegar. Tragué saliva. ¿Y luego? Luego nada. Sonrió, pero sin humor, porque cuando apartaba la vista un segundo, desaparecían. Silencio. Ni luces alejándose, ni incorporándose, ni girando. Nada. Se inclinó un poco más, como si nunca hubieran estado ahí. El camarero dejó un vaso en la barra al fondo, y el sonido seco hizo que los dos miráramos instintivamente hacia allí. Cuando volvimos a mirarnos, Marcos bajó aún más la voz. Pero eso no es lo peor. Oh, claro, nunca lo es. Lo peor es cuando empiezas a reconocerlos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Reconocerlos? Sí. Pausa. Porque al principio todos parecen iguales. Luces en la oscuridad, formas, sombras. Pero después de suficientes noches, empiezas a notar patrones. El mismo coche, la misma distancia, el mismo ángulo en el retrovisor, la misma sensación. Silencio. Como si te estuvieran siguiendo. No dije nada. Y una noche hice algo que no debería haber hecho. Ya sabía lo que venía. Aún así, pregunté, ¿qué hiciste? Reduje la velocidad muy despacio, muy poco a poco. Quería ver si lo que fuera eso también lo hacía. Y lo hizo. Se mantuvo detrás de mí, a la misma distancia exacta. ¿Cuánto rato? Demasiado. La palabra cayó como una piedra, hasta que me cansé, hasta que el miedo se convirtió en otra cosa. Entonces frené de golpe. Silencio. Y se quedó ahí. No chocó, no esquivó, no reaccionó. Simplemente se detuvo detrás de mí, en mitad de la nada. Sin luces, sin motor, sin ruido. ¿Qué hiciste? Marcos me miró fijo. Lo peor, otra pausa. Me bajé. Sentí un escalofrío real. ¿Estás loco? Sí, dijo sin dudar, pero en ese momento necesitaba saber. Abrió la puerta del camión y el aire de la madrugada le golpeó la cara. Oh, ese frío que no es solo temperatura. Ese frío que parece venir de dentro. Caminé hacia atrás, paso a paso, sin apartar la vista. El coche estaba ahí, oscuro, silencioso, esperando. ¿Veías dentro? Negó lentamente. No, ni una silueta, ni un reflejo, nada. Pero sabía que no estaba vacío.
Se detuvo un segundo, como si recordarlo le costara. Porque cuando estás cerca de algo así, lo sientes, como aquella presión, pero peor, mucho peor. Llegué hasta la puerta del conductor, alargó la mano, y toqué el cristal. Silencio absoluto. Y entonces se encendieron las luces. No de golpe, no normales, parpadearon. Una vez, dos, tres, y en ese parpadeo lo vi. No una cara, no claramente, pero lo suficiente. Había alguien dentro, inmóvil, sentado, mirando al frente, no a mí, nunca a mí. Y entonces entendí. Su voz bajó aún más, que no me estaba siguiendo a mí. Sentí como algo dentro se me encogía. Entonces, ¿a quién? Marcos negó despacio. No a quién. Silencio. ¿A qué? No esperó a que preguntara. A lo mismo que va delante de mí. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más cercano. Porque en ese momento, yo miré hacia la carretera. Y allí, a unos metros delante del camión, había una figura, quieta, en mitad del carril. La misma silueta, la misma mujer, empapada, esperando. Y entonces todo encajó. No era yo el objetivo, nunca lo había sido. Somos el transporte. ¿Transporte? Sí. Se inclinó hacia mí por última vez. De algo que no debería moverse, de algo que no debería viajar, de algo que usa la carretera, o como nosotros, pero con otras reglas. Otra pausa, más larga, más incómoda. Y cuando subí al camión, no miré el asiento del copiloto, no miré el retrovisor, no miré nada. ¿Por qué? Me miró y sonrió. Por primera vez, de verdad. Pero no fue tranquilizador, porque ya sabía que no iba solo. Salí del bar aquella noche intentando convencerme de que solo era una historia. Una buena historia, nada más. Pero hay cosas que se te quedan, detalles tontos, pequeños, como cuando días después iba conduciendo de noche, solo, con la radio sin señal y la carretera vacía. Y sin darme cuenta, levanté el pie del acelerador, sin haber visto nada, sin haber escuchado nada, solo esa sensación, esa presión. Y por primera vez miré el asiento del copiloto. No había nadie. Eso fue lo peor, porque justo cuando estaba a punto de apartar la mirada, algo muy despacio, desde dentro del reflejo del cristal, pareció moverse. Pareció moverse. No fue un movimiento claro, no fue algo que pudiera señalar y decir ahí. Fue peor. Fue esa duda, ese instante en el que no sabes si lo has visto de verdad o si tu cabeza acaba de traicionarte. Parpadeé una vez, dos. El asiento seguía vacío, el cinturón recogido, la tela arrugada como siempre, nada fuera de lugar. Me obligué a soltar el aire. «¿Estás cansado?», me dije en voz baja. Solo eso. Volví a mirar la carretera. Recta, oscura, interminable. Pero algo ya no encajaba, porque la sensación no se había ido. Esa presión seguía ahí, más suave, más cercana, como si ya no viniera de fuera, sino de dentro. Tragué saliva y, sin querer, mis ojos se desviaron hacia el retrovisor central. Y entonces lo vi. No en el asiento, no en la ventana, sino detrás, muy atrás, donde no debería haber nadie, donde no hay espacio. Una forma oscura, compacta, sentada, demasiado quieta. No distinguía rasgos, ni ojos, ni cara, pero sabía que estaba ahí. Y entonces hizo algo pequeño, casi imperceptible. Giró la cabeza muy despacio, no hacia mí, sino hacia adelante, hacia la carretera. Busqué como si estuviera esperando, como si supiera que algo iba a aparecer, y en ese momento lo entendí. No era yo, nunca lo había sido. Yo solo conducía, yo solo llevaba algo de un sitio a otro, algo que no hablaba, algo que no necesitaba ser visto, algo que solo necesitaba avanzar. Y entonces delante de mí, en mitad del carril, apareció la mujer. Otra vez,
empapada, inmóvil, esperando. Pero esta vez no levanté el pie del acelerador, no reduje, no dudé, porque en ese momento supe algo con una claridad aterradora. Si paraba, si hacía lo que se esperaba de mí, entonces ya no sería un conductor, sería otra cosa. Apreté el volante y aceleré. Los faros la atravesaron. No hubo impacto, no hubo golpe, solo esa sensación, como si hubiera cruzado algo que no es del todo físico. Y en el mismo instante en que pasé por su lado, la presión desapareció de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El aire volvió a ser ligero, normal, vacío, demasiado vacío. Miré el retrovisor, nada, ni figura, ni coche, ni sombra, solo la carretera tragándose la oscuridad. Conduje durante horas sin parar, sin pensar, sin mirar nada que no fuera el asfalto delante de mí, hasta que amaneció, hasta que la luz empezó a romper la noche y todo volvió a parecer lógico, razonable, seguro. Me detuve en la primera área de servicio, apagué el motor y me quedé sentado un rato sin moverme, sin mirar a la derecha, hasta que finalmente, muy despacio, giré la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío, completamente vacío. Y esta vez lo supe de verdad. Se había ido, para siempre. O eso quise creer. Marcos terminó la historia ahí, sin añadir nada más, sin explicaciones, sin intentar convencerme de nada. Solo la dejó caer, como algo que ya no le pertenecía. No supe qué decir, así que no dije nada. Pagué, salimos del bar y cada uno se fue por su lado. No volví a verlo, pero hay cosas que se te quedan, pequeños hábitos, detalles tontos, como mirar el asiento del copiloto antes de arrancar, como evitar ciertas carreteras de noche, como no conducir nunca a las 3 de la madrugada, la hora del lobo. Han pasado meses desde entonces y no me había vuelto a acordar, hasta hoy. Estoy escribiendo esto desde mi coche, parado en el arcén. No sé exactamente dónde. La señal se fue hace un rato. La carretera está vacía, completamente vacía. Y hace unos minutos, sin saber por qué, levanté el pie del acelerador, sin haber visto nada, sin haber escuchado nada, solo esa sensación, esa presión. Acabo de mirar el asiento del copiloto. Está vacío, pero esta vez no es eso lo que me preocupa. Porque en el retrovisor ahora mismo hay un coche detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca, y no recuerdo haberlo visto llegar. Y lo peor de todo es que no lleva las luces encendidas. Y no se está acercando, ni alejando. Solo se mantiene ahí, esperando.